Bien, chicas. En la clase pasada estuvimos viendo, que fue la primera clase del módulo 1, todo lo correspondiente a los niveles de organización biológica, cómo están formados los seres vivos. Vimos también todo lo que son los fármacos, de dónde vienen, cómo se clasifican. En esta segunda clase del módulo 1 vamos a ver lo correspondiente a la farmacocinética y a la farmacodinámica. Recordemos que estas son dos ramas de la farmacología. Bien. Bueno, tenemos en primer lugar la farmacocinética. Vamos a explicar cada una. Fíjense el dibujito que tiene la farmacocinética. La farmacocinética es la que se encarga de estudiar qué le hace el organismo al fármaco, es decir, estudia los efectos del organismo sobre el fármaco. Mientras que la farmacodinamia es lo contrario, estudia los efectos del fármaco sobre el organismo. Es decir, en la farmacodinamia se estudia lo que el fármaco le hace al organismo. En función de eso, vamos a empezar a estudiar entonces las etapas de cada uno, tanto de la farmacocinética como de la farmacodinamia. Vamos a estudiar primero la farmacocinética. Recordemos que la farmacocinética es la que se encarga de estudiar cuáles son los efectos del organismo sobre el fármaco, es decir, lo que el organismo le hace al fármaco. ¿Cómo se define entonces la farmacocinética? Es todo un conjunto de procesos y modificaciones por las que pasa un medicamento al ser ingresado a nuestro organismo. La farmacocinética se estudia mediante estas letras que en conjunto forman la palabra LAGME. LAGME es un resumen de todo lo que ocurre durante la farmacocinética. Primero, recuerden que nosotros nos introducimos, supongamos que es por vía oral, el medicamento en la boca, de la boca llega al estómago, en el estómago se absorbe, se distribuye, se metaboliza y finalmente se elimina. Claro, no todo ocurre en el estómago ocurre la liberación, si es por vía oral que ingerimos el medicamento. Luego en el intestino delgado se absorbe, luego que se absorbe se distribuye y luego pasa por los riñones y el hígado para ser eliminado. ¿Qué significa la L del LAGME? Liberación. La A es de absorción, la D de distribución, la M de metabolismo y la E de excreción. Tenemos que recordar algo que estuvimos viendo en la clase pasada, correspondiente a lo que es la célula, y que la célula, todas las células de nuestro organismo están rodeadas de una membrana que se llama membrana plasmática. ¿Ok? Esa membrana plasmática la vemos acá como una capa que recubre todas las células y que es así, está formada como por una doble capa de lípidos, como un sangre, parece la membrana plasmática. Esa membrana plasmática es la que deben atravesar los fármacos para poder transportarse desde el medio donde se administre, sea vía oral, sea por vía dérmica, etcétera, para poder ingresar a la célula. Entonces, una vez que nosotros ingerimos el medicamento tiene que poder ingresar a la célula. Entonces, vamos a ver cuáles son los mecanismos de transporte de los fármacos a través de esta membrana plasmática. ¿Cómo puede atravesar el fármaco la membrana plasmática? Tenemos tres tipos de transporte: transporte pasivo, transporte activo y la pinocitosis. El transporte pasivo se llama así porque no hay gasto de energía, no se requiere energía. En cambio, el transporte activo sí requiere de energía. Dentro del transporte pasivo vamos a tener
dos tipos de transporte, la difusión simple y la difusión facilitada. Esta difusión simple, a su vez, puede ocurrir de dos maneras, a través de la bicapa lipídica o a través de canales proteicos. Fíjense que este dibujo que está acá es como una representación de la membrana plasmática, donde estas figuritas representan los canales de proteína, es decir, como unos túneles que hay dentro de la membrana plasmática que en algunos casos sirve de vía de paso para los fármacos. Vamos a empezar a estudiar entonces cada uno de estos mecanismos de transporte. Primero tenemos el transporte pasivo simple, que es el que ocurre a través de la difusión simple. ¿Qué ocurre en la difusión simple? Tenemos la membrana plasmática, fíjense que la membrana plasmática está representada acá por esta doble capa de lípido y los circulitos, las figuritas representan el fármaco, ¿ok? Entonces, a través de la capa de lípidos, el fármaco puede entrar y puede salir de la célula. Eso es lo que se llama difusión simple, que el fármaco sin ningún problema atraviesa la doble capa de lípidos que forma la membrana plasmática. ¿Ok? Es un transporte pasivo, es decir, que no requiere de gasto de energía, porque siempre el fármaco va a desplazarse de donde está muy poco concentrado hacia donde necesitan que haya mayor concentración. Por eso se llama transporte pasivo, ¿ok? Porque no gasta energía, el fármaco va de donde hay poco a donde se requiere que haya mucho. ¿Cuáles son ejemplos de fármacos o de sustancias que pueden transportarse a través de la difusión simple? Tenemos hormonas esteroideas, tenemos anestésicos, oxígeno, nitrógeno, agua, dióxido de carbono. Todas esas son sustancias que pueden atravesar la membrana plasmática a través de difusión simple. ¿Ok? Luego tenemos también como transporte pasivo lo que es la difusión a través de canales proteicos. ¿Cuál es la diferencia acá? Que el fármaco, la sustancia, ya no pasa a través de la doble capa de lípidos de la membrana, sino que pasa a través de unos canales, de unos túneles que están en la membrana, que se llaman canales proteicos porque están formados de proteínas. A través de este mecanismo es que pueden ingresar a la célula iones como el sodio, el potasio y el calcio. ¿Ok? Otro tipo de transporte pasivo es lo que se llama la difusión facilitada. En este caso, los fármacos tampoco atraviesan, no pueden atravesar la doble capa de lípidos de la membrana plasmática, sino que utilizan una proteína transportadora, que es lo que tenemos acá de color rosa. Es como un vehículo que funciona para cada fármaco, ¿ok? Entonces, el fármaco se inserta en esa proteína y la proteína hace que él pueda atravesar la membrana plasmática, pero solo no lo puede atravesar. Y por último, tenemos el transporte activo, que es un transporte donde sí hay gasto de energía. ¿Por qué? Porque el fármaco se desplaza desde donde está en una baja concentración hacia donde hay mucho, ¿ok? Por eso va como en contra de la corriente. Y utiliza también una proteína transportadora. Hay otro tipo de transporte a través de la membrana, que es lo que se conoce con el nombre de pinocitosis. Pino es de tomar. Pino significa tomar. Por lo tanto, a través de la pinocitosis ingresan fármacos que se encuentran en estado líquido, es decir, que están disueltos en un líquido. ¿Cómo funciona la pinocitosis? Toda esta capa que vemos acá
es la membrana plasmática. Y las esferitas verdes son las moléculas del fármaco tratando de entrar a la célula. Lo que ocurre entonces es que el fármaco se va acumulando, como pueden ver acá, se va acumulando en la membrana plasmática, no la puede atravesar porque no tiene afinidad química para atravesarla, entonces él va acumulándose en un punto en la membrana plasmática y va generando este hundimiento, como ven acá. Llega un momento que es tanta la cantidad de fármaco acumulada que la membrana plasmática se toca. Los dos extremos, fíjense, se toca y cuando eso sucede, se libera la parte de la membrana plasmática que contiene el fármaco. Acá está. Y esta estructura que contiene el fármaco y que es redondeada se denomina vesícula. ¿Ok? Esa vesícula es como una bolsita formada de membrana plasmática que contiene en su interior el fármaco. Una vez que se forma la vesícula dentro de la célula, hay sustancias que se encargan de degradar, de destruir esa vesícula para que el fármaco sea liberado. En conclusión, chicas, para que el fármaco pueda ingresar a la célula, tiene tres tipos de transporte: transporte activo, transporte pasivo y pinocitosis. En el transporte activo hay gasto de energía, en el transporte pasivo no se gasta energía y recuerden también que en el transporte pasivo vamos a tener la difusión simple, que es el paso a través de la doble capa de lípidos. Tenemos la difusión facilitada, donde se utilizan unas proteínas transportadoras, y tenemos también la difusión a través de canales proteicos, que son esas proteínas que forman como túneles a través de la membrana plasmática. ¿Ok? Esta ligera introducción de cómo es el ingreso del fármaco a la célula es para que ustedes puedan imaginarse cómo van sucediendo todos estos mecanismos que vamos a explicar a continuación una vez que el fármaco ingresa a nuestro organismo. Recuerden que estamos estudiando las etapas de la farmacocinética y dijimos que esas etapas se representan con estas siglas, LAGME. ¿Sí? LAGME, la L es de liberación, que es la primera etapa de la farmacocinética. Recordemos que hablamos en la clase pasada que en un fármaco nosotros vamos a tener el principio activo, pero lo tenemos mezclado con otras sustancias que no tienen efecto farmacológico, sino que solo sirven para darle forma, para darle sabor al medicamento. A eso se refiere la liberación, ¿ok? La liberación es cuando el principio activo se separa de la forma farmacéutica que lo contiene, es decir, se separa de sus excipientes y ya queda disponible para su absorción. Dependiendo de la forma farmacéutica, la liberación va a variar. Por ejemplo, si yo tomo un jarabe o una suspensión, por ejemplo, donde ya el principio activo se encuentra disuelto, allí la liberación va a ser más rápida. Pero si yo me tomo una tableta o un comprimido, entonces primero, ¿qué tiene que ocurrir? Tiene que desintegrarse la tableta una vez que llega a mi estómago, tiene que disgregarse, es decir, se tiene que separar en partículas más pequeñas esa tableta. Y por último, tiene que disolverse, es decir, el principio activo se tiene que disolver en el jugo gástrico para que pueda estar disponible para absorberse. Eso quiere decir que ya se separó el principio activo de los excipientes y está listo para ser absorbido. Entonces esa es la primera etapa que corresponde a la liberación. Fíjense, acá tenemos un esquema de cómo ocurre la liberación de los fármacos. Por ejemplo, fíjense, si yo me tomo una aspirina, que es una tableta sólida,
lo primero que tiene que ocurrir es la desintegración, donde se forman gránulos de esa tableta. Luego ocurre la desagregación, que es donde esos gránulos se fragmentan en partículas más pequeñas. Luego esas partículas más pequeñas se disuelven, ¿bien? Y ya el fármaco queda en solución listo para ser absorbido, ¿ok? Pero si, por ejemplo, yo tomo una forma farmacéutica líquida como un jarabe, ya ahí el fármaco está en solución. Entonces, directamente ya el fármaco en solución está listo para ser absorbido. No tiene que pasar por las etapas de desintegración ni desagregación. Una vez que ya se ha cumplido la primera etapa de la farmacocinética, que es la liberación, ya esta la tenemos lista, nos enfocamos en la segunda etapa, que es la A, correspondiente a la absorción. Bien, la absorción representa el paso de las moléculas del fármaco desde su punto de ingreso, supónganse que haya sido la piel, que haya sido por vía oral, que haya sido por vía inhalatoria, etc. Entonces, él tiene que pasar desde su punto de administración hacia la sangre. Ese es el proceso de absorción, cuando el fármaco pasa a la sangre. La gran mayoría de los fármacos se logran absorber a través del tracto gastrointestinal. Entonces, fíjense cómo acá está el esquema. La absorción es cuando el fármaco pasa desde su punto de administración hacia la sangre. Esa es la segunda etapa. Esta absorción puede ser de dos tipos. Puede ser inmediata y puede ser mediata. ¿Cuándo es inmediata? Inmediata es cuando el fármaco ingresa directamente a la circulación sanguínea. Por ejemplo, cuando el fármaco se administra por vía intravenosa. Va directamente a la vena y allí entra directamente a la sangre. Y el otro tipo de absorción que voy a tener es la absorción mediata, es decir, es la absorción que tarda un poco más. Por ejemplo, cuando nosotros consumimos una cápsula, una tableta, un comprimido, que primero tiene que llegar al estómago, desintegrarse, disgregarse, disolverse y luego absorberse. Y luego que se absorbe es que pasa a la circulación sanguínea. Entonces, en función de si pasa o no directamente a la circulación sanguínea, la absorción puede ser inmediata o mediata. Bien, existen diferentes vías de absorción y esas vías de absorción van a depender de la forma farmacéutica. Existen las vías de absorción gastrointestinal, cuando la ingerimos por la boca, sublingual, cuando la colocamos debajo de la lengua, rectal, por ejemplo los supositorios, cuando el fármaco se introduce por el recto, intramuscular, cuando se administra a través de una inyección en el músculo, subcutánea, cuando se administra a través de una inyección en el tejido subcutáneo, transdérmica, cuando se administra a través de la piel, y pulmonar, cuando se administra a través de las vías respiratorias. Todas estas representan diferentes vías de absorción. ¿Qué tenemos que destacar de todas estas vías de absorción? Que el gran porcentaje, un gran porcentaje de los fármacos tiene absorción gastrointestinal. Bien, el 75% de los fármacos que se administran por vía oral tienen un promedio de tiempo para absorberse entre 1 y 3 horas. ¿Ok? Fíjense que el tracto gastrointestinal está formado desde la boca, esófago, luego estómago, intestino delgado e intestino grueso. Los fármacos que se administran por vía oral pueden absorberse bien sea a nivel del estómago o a nivel del intestino delgado. Todo depende de las características del fármaco.
porque el estómago tiene un pH más ácido que el intestino. A su vez, también hay que destacar una diferencia entre lo que es la absorción en el estómago y en el intestino delgado. Fíjense que el estómago es pequeño en relación al intestino delgado. El estómago es este órgano que tiene forma de J, ¿ok? Mientras que el intestino delgado es todo esto que está acá enrollado, que representa aproximadamente 7 metros, ¿ok? 7 metros mide el intestino delgado de un adulto sano. ¿Qué quiere decir eso? Que en el estómago el área de superficie es pequeña, mientras que en el intestino delgado el área de superficie es grande. ¿Qué trae eso como consecuencia? Que en el estómago hay un índice de absorción menor del fármaco. ¿Por qué? Porque tiene poca superficie, es un órgano pequeño. Mientras que el intestino delgado, al ser tan largo, 7 metros aproximadamente, tiene un índice de absorción mayor. Bien. Esto quiere decir que si ustedes tienen que comparar la absorción en el estómago con la absorción de los fármacos en el intestino delgado, pues tendrían que decir que en el intestino delgado hay mayor absorción porque tiene mayor superficie, es más grande. Bien. Cuando nosotros administramos un fármaco por vía oral, que ya sabemos que va a tener absorción gastrointestinal, bien sea en el estómago, bien sea en el intestino delgado, debemos conocer un concepto que es la biodisponibilidad. ¿Qué es la biodisponibilidad? La biodisponibilidad indica lo que es la proporción de medicamento que pasa a la circulación sistémica y es distribuida hacia los sitios de acción. Cuando nosotros ingerimos un fármaco por vía oral, el fármaco va sufriendo transformaciones en el camino. Por ejemplo, en el estómago, cuando se desintegra, luego va al intestino delgado y se absorbe. En todo ese recorrido va habiendo transformaciones de ese fármaco. Por lo tanto, la biodisponibilidad me indica qué tanta proporción del fármaco, del medicamento que se ingirió, realmente llega a la circulación sistémica, es decir, a la sangre, y también de eso que llega a la sangre, cuánto llega hasta el sitio de acción. Esta biodisponibilidad surge porque existe un efecto que se llama efecto del primer paso. Ese efecto tiene que ver con que cuando el medicamento que nosotros ingerimos por vía oral se absorbe a nivel del intestino, hay un sistema circulatorio entre el intestino y el hígado que hace que a través de la vena porta ese fármaco pase al hígado. Y allí en el hígado, una parte de él se destruye, es decir, se metaboliza. Por lo tanto, cuando en el paso por el hígado, que es lo que se llama efecto del primer paso, parte del fármaco que nosotros ingerimos se metaboliza, es decir, que no llega el fármaco completo hasta el sitio de acción. De allí es donde viene la biodisponibilidad, saber realmente cuánto del fármaco llega hasta el sitio de acción una vez que ha sufrido este efecto del primer paso. También debemos considerar en lo que es la absorción gastrointestinal la diferencia que puede haber entre fármacos que sean el mismo principio activo a la misma dosis, pero elaborados por dos laboratorios diferentes. Por ejemplo, aquí tengo un producto A y un producto B, elaborados por laboratorios diferentes. Pero ellos tienen el mismo principio activo a la misma cantidad y se utilizan con el mismo efecto terapéutico. Por ejemplo,
que ustedes tengan un ibuprofeno de un laboratorio A y un ibuprofeno del laboratorio B. Cada uno fue fabricado con máquinas diferentes, con procesos de fabricación diferentes, y eso puede influir en lo que es la absorción del medicamento. Por ejemplo, si una tableta está más dura que la otra, va a influir esto en lo que es la desintegración y también va a influir en lo que es la absorción. Entonces, nosotros decimos que dos fármacos son bioequivalentes si, a pesar de ser fabricados por laboratorios diferentes, ellos tienen la misma biodisponibilidad, ¿sí? Y es decir, la misma cantidad de ellos es lo que llega al sitio de acción y también se absorben a la misma velocidad luego de ser administrado en dosis igual. ¿Ok? Repito entonces, dos principios activos, dos medicamentos son bioequivalentes si, a pesar de ser fabricados por laboratorios diferentes, ellos tienen la misma disponibilidad, es decir, que se absorben a la misma velocidad cuando son administrados a un paciente a la misma dosis. ¿Ok? ¿Cómo vamos hasta acá, chicas? Antes de continuar, porque ya luego de la absorción gastrointestinal, vamos a pasar a lo que es la absorción sublingual. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Las escucho. Igual me gustaría saber si van entendiendo, si van siguiendo la clase. Ah, bueno. Genial. Bien, Laila. Continuamos entonces. Fíjense, estamos hablando de la absorción gastrointestinal. Pasemos ahora a lo que es la absorción sublingual. ¿Ok? En la absorción sublingual, el medicamento se coloca debajo de la lengua. Se utiliza más que todo en medicamentos de emergencia, cuando se necesita un efecto muy rápido. ¿Por qué se puede administrar un medicamento colocándolo debajo de la lengua? Porque en esa zona debajo de la lengua hay una rica vascularización. ¿Qué significa esto de rica vascularización? Que hay una gran cantidad de vasos sanguíneos. Y por donde hay muchos vasos sanguíneos, pues va a haber una rápida absorción. Entonces, justo en la zona debajo de la lengua, vamos a tener una gran cantidad de vasos sanguíneos que favorecen la absorción. No todos los fármacos pueden ser administrados por vía sublingual. Tienen que ser fármacos que tengan una alta liposolubilidad. ¿Qué significa esto? Que sean fármacos que fácilmente se disuelvan en lípidos, en grasa, ¿sí? Porque esa mucosa tiene grasa. Ejemplos de fármacos que se administran por vía sublingual, tenemos la nitroglicerina, que se utiliza cuando hay una angina de pecho, que es como una especie de infarto. Tenemos también la metiltestosterona, que es una hormona. Son pocos realmente los medicamentos que se pueden administrar por vía sublingual. Luego tenemos también lo que es la absorción rectal. En el recto ocurre algo muy parecido a lo que ocurre en la vía sublingual. En el recto también tenemos una gran cantidad de vasos sanguíneos y esto favorece la absorción. Y es una absorción muy rápida, ¿sí? Cuando se introduce algún medicamento, bien sea bajo la forma de supositorio, espuma rectal o incluso enema, la absorción es rápida. ¿Por qué? Porque, como les mencioné, hay una gran cantidad de vasos sanguíneos en esa zona. Y el efecto que producen estos medicamentos es un efecto sistémico, es decir, un efecto
en todo el organismo, no solo en la zona de administración, sino es un efecto a nivel de todo el organismo. Luego también tenemos la absorción intramuscular, que es aquella que ocurre cuando se deposita o se coloca el medicamento en una inyección a través de las fibras musculares. Las zonas más frecuentes para una inyección intramuscular van a ser los glúteos y también la región o la zona deltoide, que es aquí en el brazo, donde está el músculo deltoide. La manera correcta de aplicar una inyección intramuscular es manteniendo un ángulo de 90 grados entre la inyectadora y el sitio de la inyección. Luego tenemos también lo que es una absorción subcutánea. En la absorción subcutánea, el medicamento se deposita, fíjense como ven acá, en el tejido subcutáneo. Esa zona sirve para la administración de medicamentos porque en ese tejido subcutáneo hay grasa, ¿sí? Y entonces esa presencia de grasa se aprovecha para administrar medicamentos que sean solubles en grasa, ¿ok? Para realizar una administración en la vía subcutánea, tenemos que colocar la inyectadora manteniendo un ángulo de 45 grados en la zona de la inyección. Y además se debe hacer este pliegue con las manos, como levantar en la piel un poco así, para que realmente la inyección pueda entrar acá en el tejido subcutáneo. Esta vía de absorción es muy utilizada por los pacientes diabéticos que tienen que administrarse insulina. Justamente lo hacen a través de una vía subcutánea. Luego también tenemos, que se los mencioné al principio, lo que es una absorción transdérmica, que es cuando el fármaco penetra a través de las capas de la piel, ¿sí? Son fármacos que tienen que ser liposolubles. ¿Qué significa eso? Que sean solubles en grasa. ¿Por qué? Porque la piel, recuerden que la piel está formada por 3 capas, la epidermis, la dermis y la hipodermis. Y en la hipodermis, que es la parte más profunda de la piel, hay un gran contenido de grasa. Bien. Además, también la capa superficial de la piel, que es la epidermis, tiene células y las células tienen membrana plasmática que están formadas por lípidos. Ejemplo de medicamentos que se administran a través de esta vía, tenemos por ejemplo los parches, ¿no?, para dejar de fumar. Tenemos también algunos anticonceptivos, ¿no?, que se colocan en parche y utilizan esta vía de absorción transdérmica, ¿ok? Tenemos también lo que es la absorción pulmonar, donde el fármaco logra absorberse, es decir, logra llegar a la sangre a través de las vías respiratorias. Es el caso de inhaladores, donde el fármaco en aerosol o nebulizado se administra a través de las fosas nasales y de allí va a la faringe, laringe, tráquea, hasta llegar a los pulmones. Y los pulmones tienen la ventaja que tienen una superficie muy grande. Y eso favorece entonces que a nivel de los pulmones ese fármaco pase a la circulación sanguínea. Recordemos que cuando hablamos de absorción es porque el fármaco va a pasar desde su punto de administración, es decir, desde su vía de administración hacia la sangre. Bien, continuamos. Fíjense que estamos viendo todas las etapas de la farmacocinética que se resumen en la palabra LACME. Ya hablamos de la liberación,
ya hablamos de la absorción. Ahora viene la tercera etapa que corresponde a la distribución. Una vez que el fármaco ya se encuentra en la sangre, ahora tiene que ser distribuido a través de todos los órganos y tejidos de nuestro organismo. ¿Bien? Entonces, ¿qué es la distribución? La distribución es el proceso mediante el cual el fármaco que ya se absorbió y que está disuelto en la sangre, a través de la sangre, él va a ser transportado hacia todos los órganos o tejidos donde él tiene que ejercer su acción terapéutica. ¿Ok? Fíjense, acá tengo el fármaco libre. Una vez que pasa a los vasos sanguíneos, él puede estar o libre o unido a proteínas. Y bajo esas dos formas, o libre o unido a proteínas, ese fármaco va a ser distribuido a través de la sangre hacia los órganos y tejidos donde él tiene que ejercer su acción terapéutica. De eso se trata la tercera etapa de la farmacocinética, que es la distribución. ¿Cómo ocurre esta distribución? Fíjense, el fármaco entra a la sangre, porque eso es la etapa anterior, la etapa de absorción, y dentro de la sangre el fármaco puede estar libre, como lo vemos acá, o puede estar unido a proteínas. De esa manera, él se va transportando a través de la sangre. Cuando ya llega a su sitio de acción, entonces el fármaco abandona el torrente sanguíneo y va hacia los órganos y tejidos donde él tiene que ejercer su acción terapéutica. Una vez que ya él ha ejercido su acción terapéutica, entonces el fármaco retorna a la sangre para que la sangre lo lleve hasta los órganos que le van a permitir ser eliminado, como son los riñones, como son el hígado, e incluso puede ser el tracto digestivo, porque a través de las heces también se eliminan metabolitos del fármaco. Bien, fíjense, acá tenemos el fármaco libre y tenemos también un fármaco que está unido a proteínas. Hay que tener en cuenta que el fármaco que está libre es el único que puede abandonar la sangre y pasar hacia los tejidos u órganos donde él tiene que ejercer su acción terapéutica. Los fármacos o las moléculas del fármaco que están unidas a proteínas no pueden abandonar la sangre. O sea, van a ser fármaco inactivo. Por eso también recuerden que se habla de biodisponibilidad, porque esto va a afectar la acción que va a tener ese fármaco. Bien, seguimos entonces. Vamos a la cuarta etapa de la farmacocinética. Repasamos liberación, administración, distribución. Ahora viene la M de metabolismo. Esta ya las estudiamos, esta también. Me toca la M de metabolismo. El metabolismo también se llama biotransformación y representa todo un conjunto de reacciones químicas que sufre el fármaco estando dentro de nuestro organismo y que lo transforman en otras sustancias químicas, y esas sustancias químicas se llaman metabolitos. Metabolitos son los productos de la transformación del fármaco dentro de nuestro organismo. Estos metabolitos pueden ser activos, es decir, que van a tener una determinada acción farmacológica, o pueden ser también inactivos. Y cuando se generan metabolitos inactivos es con el objetivo de facilitar la eliminación del fármaco del organismo.
Es decir, que los metabolitos inactivos se van a generar cuando el fármaco ya necesita ser eliminado del organismo. A eso se refiere lo que es el metabolismo o la biotransformación. Existen dos tipos de reacciones químicas que permiten lo que es el metabolismo o la biotransformación de los fármacos. Tenemos unas reacciones de fase 1, que también se llaman de funcionalización, o las reacciones de fase 2 o de conjugación. Se los explico de manera sencilla. En la fase 1, que es la fase de funcionalización, el fármaco se degrada, pierde parte de su estructura y genera grupos funcionales químicos nuevos que antes no tenían. Esa es la fase 1 o funcionalización. Degradación del fármaco y cambio de su estructura. Luego tenemos las reacciones de fase 2 o conjugación, donde a ese fármaco que ya fue transformado en la fase 1 se le adicionan nuevos grupos químicos. Por ejemplo, grupos alcohol, grupos metilo, etc. Todo este conjunto de reacciones, tanto los de la fase 1 como los de la fase 2, son llevados a cabo por unas enzimas que se encuentran a nivel del hígado que se llama sistema de monooxigenasa. Son enzimas que están en el hígado y que son las que permiten que ocurran estas reacciones para que se transformen los fármacos. Aquí les muestro un ejemplo de lo que sería el metabolismo de la aspirina. Recordemos que el principio activo de la aspirina es el ácido acetil salicílico, una sustancia que es analgésico y tiene un poquito de antiinflamatorio. Fíjense, esta es la estructura química de la aspirina, del principio activo. En la fase 1, este grupo que tiene acá la aspirina, este grupo químico, se transforma en otro grupo, que es el grupo OH. Y ahora ese principio activo, que era el ácido acetil salicílico, se convierte en ácido salicílico. Y luego, en la segunda fase, fíjense cómo a este OH se le une todo este grupo grande que tenemos acá. Y esa es la fase 2 o de funcionalización, donde ahora ese fármaco se llama glucuronio, ¿sí? Y bajo esa forma, entonces, ya una parte de él se va a eliminar. Bien, esto es un ejemplo de lo que ocurre durante lo que es el metabolismo. Vamos a ver que hay algunos factores que hacen que el metabolismo en las diferentes personas varíe. Ustedes habrán escuchado que a algunas personas, algunos medicamentos le dan vómito, a otras no, a otras le caen mal en el estómago y a otras no. Todas estas variables tienen que ver con el metabolismo del medicamento. ¿Cuáles son esos factores que pueden modificar el metabolismo de un medicamento? Por supuesto, la edad, ¿sí? Un recién nacido no va a metabolizar un medicamento de la misma forma que una persona de 30 años, ¿sí? De hecho, por ejemplo, los recién nacidos solo han desarrollado el 30% de su capacidad para metabolizar fármacos. Otro factor es el factor genético, ¿sí? La información que está en nuestro ADN que hace que asimilemos de forma diferente la acción de los medicamentos. Tenemos también lo que es la inducción y la inhibición. ¿A qué se refiere esto, chicas? Cuando un paciente toma varios medicamentos a la vez. Entonces, allí puede ocurrir que esta mezcla de medicamentos hace que alguno de ellos sea más activo y se metabolice más rápido, o
puede ocurrir también la inhibición, es decir, que esta mezcla de medicamentos, en vez de hacer que uno de los medicamentos sea más activo y se elimine más rápido, lo inhibe. Entonces lo hace menos activo, él no se elimina y se acumula. Fíjense, acá tenemos un ejemplo, ¿sí? De cuando hablamos de la inducción. La inducción es cuando una mezcla hace que un medicamento sea más activo y que se elimine más rápido. ¿Por qué? Porque las enzimas que se encargan de destruir este medicamento aumentan su cantidad. Entonces, tenemos la mezcla de fenobarbital, fenitoína o carbamazepina, que son medicamentos que se utilizan para las crisis nerviosas, se utiliza también para las crisis convulsivas, ¿sí? Y la mezcla de este tipo de antibióticos con los anticonceptivos orales. Resulta que ambos tipos de medicamentos, tanto la carbamazepina como los anticonceptivos orales, son metabolizados por las mismas enzimas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que como el fenobarbital, la fenitoína o la carbamazepina hacen que haya más enzimas para metabolizarlo, es decir, para destruirlo, entonces este exceso de enzimas destruye rápidamente los anticonceptivos antes de que ejerzan su acción. Y allí entonces podría fallar la anticoncepción y la mujer quedar embarazada a pesar de que está tomando sus anticonceptivos, pero la mezcla con alguno de estos medicamentos hace que el anticonceptivo sea rápidamente metabolizado. De hecho, es una recomendación que cuando una mujer tenga que consumir alguno de estos medicamentos por crisis de convulsiones, por crisis nerviosas, simultáneamente, si está tomando anticonceptivos orales, utilice un método secundario de protección para no quedar embarazada. Porque en ese momento, cuando está tomando los dos medicamentos, los anticonceptivos no están funcionando al 100%. Luego tenemos acá un ejemplo de lo que sería la inhibición. La inhibición es cuando yo estoy suministrando dos medicamentos al mismo tiempo y uno de ellos inhibe a las enzimas que metabolizan al otro medicamento. Por ejemplo, tenemos el suministro de eritromicina, que es un antibiótico, simultáneamente con la carbamazepina de nuevo. ¿Qué ocurre? Que la eritromicina inhibe a las enzimas que metabolizan a la carbamazepina. Entonces, la carbamazepina permanece más tiempo en el organismo, no es destruida, se acumula y puede llegar a tener un efecto tóxico y producir la intoxicación en el paciente. Y no es porque el paciente haya tomado de más, no, sino que como lo tomó en conjunto con un antibiótico como la eritromicina, también hay otros como el cloranfenicol, la cimetidina, disulfiram, isoniazida, la ciprofloxacina. Entonces, ¿qué sucede? Que todos ellos inhiben a las enzimas que degradan, que metabolizan a la carbamazepina. Entonces la carbamazepina ejerce su acción, pero no se elimina, no se destruye, entonces ella se va acumulando y genera intoxicación en el paciente. Luego pasamos a la quinta etapa, repasamos liberación, absorción, distribución, metabolismo, que es la cuarta etapa, y finalmente la última etapa de la farmacocinética, que es la excreción. En la excreción vamos a tener todos los procesos mediante el cual los restos del fármaco y sus metabolitos son eliminados del organismo.
es decir, son expulsados al exterior. Tenemos varias vías de excreción de fármacos, por ejemplo, la vía renal, que es a través de la orina, la vía digestiva, a través de las heces, la vía biliar, a través de la vesícula biliar, la vía pulmonar, a través de la respiración, la leche materna también representa una vía de excreción de fármaco. Tenemos también en menor cantidad, pero que también ocurre, la excreción a nivel del sudor, de la saliva y del semen. De todas estas vías de excreción, la principal es la vía renal. Es la que permite la eliminación de una mayor cantidad de fármacos. ¿Ok? Entonces, chicas, la farmacocinética representa lo que el organismo le hace al fármaco y se resume en 5 etapas: liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Vamos a pasar a ver la otra parte de la moneda, que es la farmacodinamia. En la farmacodinamia vamos a estudiar ahora lo que el fármaco le hace al organismo. Es decir, los cambios que un fármaco logra hacer sobre el organismo. Y esto tiene que ver con el mecanismo de acción de los fármacos. Cómo actúan ellos para ejercer el efecto terapéutico. Fíjense que todos los fármacos van a actuar a nivel de funciones fisiológicas que nosotros comúnmente realizamos. Por ejemplo, los latidos del corazón, la respiración, la producción de ácido clorhídrico. Todas ellas son funciones fisiológicas normales. Entonces, los fármacos actúan sobre esas funciones y las modifican. Las pueden modificar haciendo que aumenten esas funciones, que disminuyan o sencillamente haciendo que no existan esas funciones, dependiendo de lo que se quiera lograr en el paciente. Un ejemplo de la inhibición, que es uno de los mecanismos de acción que pueden tener los fármacos, lo tenemos, por ejemplo, con el omeprazol. El omeprazol es un principio activo que actúa a nivel del estómago, haciendo que el estómago libere menos cantidad de ácido clorhídrico. Recordemos que el ácido clorhídrico es un ácido que está en el estómago y que es necesario para la digestión, pero que puede ser por malos hábitos alimenticios o por alguna condición genética. Hay pacientes donde se produce mucho ácido clorhídrico y eso genera acidez. Entonces, cuando ocurre eso, un medicamento que tiene como principio activo el omeprazol actúa sobre esa función fisiológica que es la producción de ácido clorhídrico, él la disminuye, la inhibe. Entonces, esto trae como consecuencia que el estómago produzca menos ácido clorhídrico y por lo tanto disminuye la acidez. Tenemos otros casos donde el medicamento actúa sobre una función fisiológica aumentando. Por ejemplo, la furosemida es un diurético. ¿Qué es un diurético? Es una sustancia que hace que nosotros eliminemos más orina. Entonces, la furosemida actúa a nivel de los riñones para que ellos trabajen de una forma más acelerada y produzcan una mayor cantidad de orina. En la farmacodinamia, que recuerden que es lo que el fármaco le hace al organismo, tenemos que diferenciar dos conceptos. Lo que es la acción farmacológica del efecto terapéutico. ¿Ok? La acción farmacológica es el proceso
mediante el cual un fármaco se une a un determinado receptor, ¿sí? Entonces, se une el fármaco a un receptor y se desencadena un proceso que va a generar una respuesta. Bien, por ejemplo, en los fármacos antipiréticos o antifebriles, que son los que se utilizan para bajar la fiebre, resulta que el fármaco tiene la acción farmacológica de unirse a sus receptores que están en el centro termorregulador. Y una vez que el fármaco se une al centro termorregulador, es que va a bajar la fiebre. Pero ¿cuál es la acción farmacológica? La acción farmacológica es que ese fármaco se puede unir al centro termorregulador ubicado en el cerebro, que es el que controla la temperatura del cuerpo. ¿Y qué es el efecto terapéutico? El efecto terapéutico es la respuesta que tiene el organismo cuando un fármaco se une a sus receptores. Por ejemplo, en el caso de los fármacos antifebriles, el efecto terapéutico es la disminución de la temperatura, es decir, va a bajar la fiebre. Entonces, repasemos, no es lo mismo la acción farmacológica que el efecto terapéutico. La acción farmacológica es cuando el fármaco se une a sus receptores para luego poder elaborar una respuesta, y esa respuesta es el efecto terapéutico. En el caso de los fármacos antifebriles, la acción farmacológica o el efecto farmacológico es unirse al centro termorregulador porque allí están sus receptores. Mientras que el efecto terapéutico es la respuesta que da el organismo cuando el fármaco se une al centro termorregulador. ¿Cuál es la respuesta? Disminuir la temperatura. Bien. También tenemos que saber que hay algunos fármacos que se consideran agonistas y otros que se consideran antagonistas. ¿Cuáles van a ser los fármacos agonistas? Son los que cuando se unen al receptor activan al receptor y hacen que ese receptor trabaje más rápido. ¿Por qué? Porque el fármaco tiene afinidad por ese receptor. ¿Ok? Esos son los fármacos agonistas. Se unen al receptor y lo activan. Hace que sea más rápido y más eficiente. Fíjense, esto que está acá de azul, esta cosita negra que está sobre esta figura azul, representa el receptor. Y lo que está de color rosa es la molécula que tiene que unirse a ese receptor. Cuando nosotros tenemos un fármaco agonista es porque ese fármaco hace que haya más afinidad entre el receptor y la molécula que tiene que unirse a él para que se produzca un efecto. Como vemos acá, el agonista está representado por este rectángulo que se une en el receptor donde está la molécula ligando y hace que haya mayor afinidad. Pero tenemos también fármacos que son antagonistas, es decir, fármacos que al unirse al receptor lo bloquean, lo inhiben y no se genera una respuesta. Fíjense en esta imagen. Tengo el receptor, tengo el fármaco y el antagonista. Tengo la molécula ligando unida al receptor y el antagonista, que es el fármaco, como que bloquea la unión del receptor con la molécula ligando. Entonces no se produce efecto. ¿Por qué? Porque ese fármaco como que bloquea el receptor. ¿Ok? Lo podemos ver también en esta figura. Fíjense,
el fármaco antagonista bloquea al receptor. Y al bloquear el receptor no se produce efecto farmacológico. Bien, ni se va a producir, por supuesto, efecto terapéutico. Bien, en la farmacodinamia, que vamos a tener entonces lo que el fármaco le hace al organismo, recordemos que hay varios términos, varias palabras que se refieren a aspectos relacionados al medicamento que ingresa al organismo. Vamos entonces a ver cuáles son esas palabras y cuál es su significado. Estas palabras ustedes las van a encontrar, por ejemplo, en el prospecto que traen los medicamentos. El prospecto es esa hojita doblada que viene dentro de las cajas y que trae toda la información de los medicamentos. Tenemos en primer lugar la posología. ¿Qué es la posología? La posología es la dosificación que debe tener ese medicamento. Por ejemplo, cada 8 horas, cada 12, una vez al día, 3 veces al día. Esa es la posología. La dosis se refiere a la cantidad de fármaco que se debe administrar cada vez que se consume el fármaco. Por ejemplo, 500 miligramos, 250 miligramos, 75 miligramos. Eso es la dosis. Mientras que la posología es cada cuánto se debe administrar el medicamento. Tenemos también la potencia. La potencia se refiere a la cantidad de fármaco, generalmente expresado en miligramos, que se requiere para que se produzca un efecto terapéutico. Es decir, la potencia tiene que ver con cuánto fármaco se necesita para bajar la fiebre o para bajar la presión o para disminuir el dolor, por ejemplo. Luego tenemos la eficacia, ¿sí? La eficacia tiene que ver con la máxima respuesta terapéutica que puede generar un fármaco. Es decir, cuando la respuesta terapéutica, el efecto terapéutico es rápido y evidente, es un fármaco que tiene una alta eficacia. Por ejemplo, baja la fiebre muy rápido, baja la presión muy rápido. Cuando tenemos medicamentos que no ejercen su efecto terapéutico tan rápido, entonces hablamos de una baja eficacia. Luego tenemos otro concepto que es el periodo de latencia. El periodo de latencia se refiere al tiempo que transcurre entre que se consume el medicamento y se observa el efecto terapéutico. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo pasa desde que yo me tomo el medicamento hasta que la fiebre baja, o hasta que la presión baja, o hasta que el dolor se quita? Eso es el periodo de latencia. Bien. Luego tenemos el intervalo de administración. El intervalo de administración tiene que ver con el tiempo que existe entre una dosis y otra. Por ejemplo, cada 8, cada 12, cada 24, o sea, ¿qué tiempo hay entre una y otra dosis? Tenemos también lo que son las contraindicaciones. En las contraindicaciones, nosotros vamos a tener situaciones en las que un medicamento no debe usarse. Por ejemplo, no usar en mujeres embarazadas, no usar en personas alérgicas a los componentes de la fórmula. Esas son contraindicaciones, situaciones particulares que puede tener el paciente y que no es recomendable administrar el medicamento cuando existan esas condiciones. Luego tenemos lo que son las reacciones adversas a los medicamentos. ¿Qué es una reacción adversa? Es una reacción que se genera en el paciente, pero que no es deseada. No es algo que el médico quiere lograr. Generalmente son efectos nocivos.
que dañan la salud del paciente. Bien, y estas reacciones adversas se presentan bajo la misma dosis que el paciente necesita para que se produzca el efecto terapéutico. O sea, una reacción adversa no es porque se administre de más, no. Se puede generar a la misma dosis que se requiere para que se observe el efecto terapéutico. Bien. Chicas, me da una señal acá de que se perdió la conexión. ¿Me escuchan? Hola. ¿Me escuchan? Laila, ¿estás allí? Belén. Ahí me escuchan, chicas. Hola. Hola, chicas. ¿Me escuchan? Sí, es que me dio la señal aquí la computadora, por eso yo me conecto de los dos. Que se cayó la conexión de internet en la computadora. Vamos a dar un minutico a ver si se restablece. ¿Okay? Está ahí buscando conexión. La computadora que es de donde yo les comparto pantalla. Ahí volvió. ¿Me escuchan bien ahí? Ok, vamos a acercarnos un poco. Ahí. Estamos. Genial. Déjenme desactivar aquí para que no se escuche. Vamos a compartir de nuevo. Bien, chicas, les repito entonces, creo que dejaron de escucharme aquí en reacciones adversas, ¿verdad? Genial. Fíjense, las reacciones adversas a los medicamentos van a ser efectos negativos, efectos nocivos que el medicamento ocasiona en el paciente, pero no es un efecto que busca el médico, o sea, no es el objetivo de la administración de ese medicamento. Y se observa en dosis terapéuticas, es decir, no es que va a haber una reacción adversa porque el paciente tomó más de la dosis que le correspondía, no. Son efectos que aparecen a la misma dosis que se administra para que tenga un efecto positivo en el paciente. Reacciones adversas pueden ser, por ejemplo, alergias, ¿sí? Por ejemplo, intolerancia gástrica, algún medicamento que se administre por vía oral. A eso se refieren las reacciones adversas. Tenemos por otro lado también lo que es el efecto secundario, ¿sí? Un efecto secundario es un efecto que aparece también a dosis normales, no a dosis excesiva, pero que no es tan dañino. Es decir, por ejemplo, un efecto secundario sería un ligero mareo, unas náuseas, por ejemplo, una ligera pesadez en el cuerpo. Eso es un efecto secundario, ¿ok? No es lo mismo que las reacciones adversas, que ya son más intensas, sí son más dañinas. Y luego tenemos lo que son las interacciones. En las interacciones vamos a tener lo que es la modificación del efecto de un fármaco debido
a la administración simultánea de otro fármaco. Bien, y no solo de otro fármaco, también puede ser la interacción de un fármaco con un alimento, con una bebida. Allí podemos, por ejemplo, ver lo que es la contraindicación que hay de algunos medicamentos de no. Ya va. Sí. Camila. Me imagino que es Belén también, pero con otro nombre, ¿cierto? Camila, ¿puedes identificarte, porfa? Y dice Camila, pero ahora no tengo ninguna alumna con el nombre de Camila. No sé si es Belén también. Camila, pero no tengo ese nombre registrado, Camila. No tengo ese nombre entre los alumnos. ¿Cuándo te inscribiste? Vamos a esperar que Camila nos escriba, o si puedes encender el micrófono. Es la segunda clase que me conecto, pero no te tengo. Ah, tú eres de los de nuevo ingreso, seguro. ¿Me puedes decir tu número telefónico, porfa, para verificar en el grupo? ...5891. Vamos a verificar esto. No te tengo. Bueno, luego verifico eso con... ¿Tú estás en el grupo? Tú no eres la misma Belén, ¿no? Ya va, estoy verificando acá porque no te tengo en la lista, ¿sabes? Claro, acá estás en el grupo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, aquí hay alguien que está. Bueno, luego me mandas un mensaje por privado con tus datos. Sí, Camila, porque no te tengo en la lista. Bien. En el grupo lo puedes encontrar. ¿Sí? ¿Vale? Genial, Camila. Bueno, chicas, entonces, a la orden. Entonces, para finalizar, tenemos que las interacciones ocurren cuando el medicamento o el fármaco se administra con alguna bebida, algún alimento o algún otro fármaco que interfiere en la acción de este fármaco principal. ¿Ok? A eso se refieren las interacciones. Bien, chicas, esto es todo lo correspondiente a lo que es la farmacodinamia y la farmacocinética. Vamos entonces a ver, quiero presentarles un video donde nos habla de lo que, cómo se altera el proceso de absorción de algunos fármacos dependiendo de si acabamos de comer o ya comimos hace rato, es decir, si tenemos el estómago lleno o el estómago vacío. Entonces, voy a parar acá la grabación para poder, voy a parar la grabación, les decía, para poder presentarles este video, ¿sí? Que sería como un cierre a lo que es la clase de hoy, y luego sobre ese video
en la clase de la semana que viene les voy a enviar un trabajo práctico. ¿Okay? Nos detenemos acá.